¿Qué pasa, homifelas? ¿Estamos grabando? I said, are you ready? Claro que sí. Here we go. 3, 2, 1, grip. Everybody scream. ¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en mi vida, muy importante en vuestras vidas, y un personaje que me habéis pedido muchísimo en este canal desde el principio de los tiempos. Y es más, yo he querido hablar de ese personaje desde el principio de los tiempos, pero me lo he reservado un poco para esta etapa de mi vida porque me apetecía pillar un poco de rodaje con la grabación y con la oratoria y tal para poder hablar de este personaje. ¿Y quién es ese personaje? Pues espero que lo sepas porque para algo lo he puesto en el título. Es que no hay tensión ninguna si ya has leído el título. Es Oliver Sykes, Oliver Sykes, Oliver Sico, Oliversito, Oloberto Sosico, Sico Soloberto, Solberto Sico. ¡Nah! Oliver Sykes. ¿Quién es Oliver Sykes? Oliver Sykes es un cantante, compositor y músico británico, eso dice Wikipedia. Todos lo conocemos por pegar gritos en Bring Me the Horizon o Bring Me the Horizon, como decimos en España. ¡Achis! It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Cirque Cruz Megatrix. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Bien, entonces vamos a hablar de Oliver Sykes y sus tatuajes. Hoy voy a hablar de su persona y sobre todo de sus tatuajes, qué artistas se los han hecho, qué estilos de tatuaje tiene y un poco su trayectoria con este tema de la tinta. Bien, para los que no conozcáis a Oliver Sykes es un emo muy emo que tenía un grupo deathcore, muy deathcore, que redefinieron el género del deathcore, o más bien ayudaron a definirlo en primera instancia con su primer álbum, Count Your Blessings, y que a día de hoy se han vuelto tan mainstream que hasta mi abuela los conoce. Siempre me acordaré de un verano en el que yo no tenía muchos amigos y me fui de fin de semana con gente que no conocía mucho, y en el coche de uno de esos chavales, que era el mítico chaval de camisita, mocasines y pelo repeinado, en su Spotify list empezó a sonar Bring Me y me dijo, oye, ¿los conoces? Y pensé, ¡fua! Perro Oliver, lo hiciste. Vale, que sí, René, pero ¿quién carajos es Oliver Sykes? Oliver Sykes es un tío que hizo mella en los corazones de todos aquellos que fuimos emos a los 14, 15, 16, o aquellos a los que nos gustaba mucho el metal moderno, o aquellos a los que nos gustaban mucho los tatuajes ya desde aquella. Oliver Sykes era un icono, siempre ha ido muchos pasos por delante, eso lo explicaré a continuación en el vídeo, y es un tío que ha marcado una estética, ha marcado un estilo, y como he dicho previamente, ha ayudado a darle forma pues a una estética y a un género musical, que se dice pronto. Oliver Sykes es un visionario de los grandes, es una de esas personas que sabe lo que va a venir antes de que llegue y hacer lo suyo. Es decir, es una persona que es capaz de captar las tendencias antes de que hayan llegado, y no solo captarlas, sino entenderlas y transformarlas en algo suyo propio. Da igual que sea moda, da igual que sean tatuajes, da igual que sea música. Si él ve venir una tendencia de lejos o una especie de nueva ola de algo, él lo va a pillar, pero mucho antes que nadie, y si le interesa dirá, vale, quizás hacemos algo con esto o lo adaptamos a esto otro. Un genio. Y es que lo hizo con su grupo, o sea, se montó Bring Me the Horizon hace 300.000 años, cuando el deathcore aún se estaba formando, cuando aún empezaban a salir las primeras bandas, The Spice Icon y todos estos grupos que estaban haciendo deathcore, pero era un deathcore mucho más metalero, mucho más enfocado al hardcore, como una mezcla mucho más rudimentaria, que estaba muy guapa, pero Bring Me fueron unos de los primeros que realmente hicieron deathcore denso, como conocemos el deathcore a día de hoy, que realmente fusionaron una serie de elementos y los pusieron todos en la misma receta, de manera que fue como, wow, eso suena como muy duro, es que era muy duro como sonaba el Count Your Blessings, su voz era brutal también. Y pasaron de eso, de ser un grupo de deathcore de chavales de 17, 18 años, a ser uno de los grupos más mainstream que hay a día de hoy. Es decir, fueron poco a poco mutando su estilo, manteniendo un poco esas trazas de lo bestia, lo deathcore,
los gritos, ¿no? Música agresiva, eso siempre intentaron mantenerlo, aunque con cada disco lo iban bajando de nivel, iban bajando un poco de agresividad, le iban metiendo un poco más de nu metal al principio, después le fueron metiendo un poco más de pop, después le fueron metiendo un poco más de electrónica, y a día de hoy prácticamente han creado su género único, es decir, yo no sé qué género musical son Bring Me a día de hoy, pero mezclan muchísimas cosas y lo más importante, hacen lo que les da la gana, y lo más importante, han sabido no estancarse y han potenciado su grupo ganando cada vez más adeptos, más fans y una friolera de oyentes que llegan hasta los 4 millones al mes en Spotify. También han conseguido agotar entradas en estadios, participar en la banda sonora del juego Death Stranding de Hideo Kojima o Hideo Kojima o no sé cómo se pronuncia. Y tocar incluso con una orquesta en el Royal Albert Hall, que eso ya es que eres muy pro. O sea, cuando una orquesta entera con decenas de músicos profesionales acaban tocando tus temas en un sitio enorme, pues ahí significa que la has liado muy parda. Oliver Sykes, perro, lo hiciste. Y eso es a lo que me refiero, que lo que ha hecho con su grupo, lo ha hecho con su marca de ropa, lo ha hecho con sus tatuajes, lo ha hecho con su estilo de vida. Es un tío que va siempre 400 pasos por delante, o sea, va muy adelantado. No sé cómo lo hace. Sencillamente, el tío tiene esa habilidad de entender el mundo, de entender las tendencias y de ir tranquilísimo y siempre muy por delante. Él ya sabe lo que va a ocurrir. Es que además el tío no es un maestro en nada, ni canta increíble, ni cuando gritaba era el mejor gritante de grupos de metal que ha existido, ni mucho menos. Sonaba guay, pero no era una cosa que dijeses wow. Lo mismo con el diseño de su marca de ropa, ha hecho algunos pinitos diseñando camisetas para Drop Dead en su día. No hace nada de lo que hace de una manera excelsa que tú lo veas y digas, Dios mío, Oliver, has nacido para esto. Y para mí eso no es un insulto, porque no es necesario ser maestro en nada. Y él es el claro ejemplo de eso. Él es un visionario muy apasionado y un buen empresario. Entonces lo que hace es ver las cosas, desarrollar una pasión hacia ellas, decir, Dios, cómo mola eso que estoy viendo venir. Quiero hacer lo mío, quiero participar en eso, quiero formar parte de ello, quiero adaptarlo a mi música, quiero adaptarlo a mi estética, y sabe hacerlo, y sabe mostrárselo al público, y sabe hacer que el resto de la gente, 1 año, 2 años, 3 años más tarde diga, ¡guau, cómo mola eso que hace Oliver Sykes! Pero Oliver Sykes ya lo vio hace 5 años, lo preparó al año siguiente y te lo vendió hace 2 y tú lo entendiste hace 1. O sea, es así como funciona el tema. ¿Sabéis ese colega vuestro al que le enseñáis un meme que acaba de salir o una serie de televisión o una película o un grupo nuevo y se lo enseñáis en plan de tío, ¿cómo se está liando? Mira esto, mira esto. Y el tío lo mira y dice, no lo entiendo. O lo mira y dice, no me gustó. Y después de 3 años, cuando tú ya estás a otra cosa y estás disfrutando de otras novedades o de cómo ha evolucionado eso que estabas disfrutando hace 3 años, llega ese colega y te dice, tío, estoy escuchando ahora o estoy viendo esa cosa que le enseñaste hace 3 años y dices tú, Dios, no te costó casi. Que es en plan, ya te lo enseñé en su día, que era cuando realmente estaba explotando y cuando realmente era algo novedoso y se entendía dentro de un contexto lógico, y a día de hoy todo eso ha evolucionado, ya hay más cosas, yo estoy mirando esas cosas y tú ahora me vienes con algo que yo ya te intenté llevar conmigo, en plan, tío, esto es lo que está candente ahora, y no hablo candente en el sentido de esto es lo cool, sino algo novedoso, algo potente, algo vanguardista, lo importante es disfrutarlo en el momento. Si llegas tarde, te pierdes el contexto y te pierdes el momento del fuego, el momento de la pasión momentánea de cuando eso se está gestando, que no pasa nada por llegar tarde, pero Oliver Sykes es la antítesis de ese colega. Oliver Sykes es el que, cuando tú estás descubriendo una serie que acaba de salir y dices, wow, Oliver Sykes ya tuvo la idea de esa serie hace 3 años, pero la descartó porque estaba centrado en otra cosa. Es una exageración, pero así es como funciona él, y ha funcionado siempre así, y por eso está donde está. El tío está siempre surfeando la ola. Por eso te quiero, Oliver, te amo. Eres mi bro. Vamos a hablar de sus tatuajes entonces. Bien, los tatuajes de Oliver Sykes tienen un batiburrillo interesante de estilos, formas y colores. Y por eso me gusta, porque no es un tío que se haya planteado un proyecto así homogéneo desde un principio, que haya dicho voy a tatuarme el cuerpo en este estilo, sino que probablemente sabía que se iba a acabar tatuando todo el cuerpo, pero decidió empezar de manera orgánica. Es decir, empiezo por un brazo, me hago cosillas que me molen y luego voy por el otro brazo, por el pecho, cuello, vamos, lo que hacemos casi todos, pero
Él empezó con 18, haciéndose una manga muy tradi, sencillota, con este fondo de asteriscos para rellenar, muy parchera, ¿no? Muy de parcha aquí, parcha allá, parcha aquí, parcha allá. Y ya lo explica él en un vídeo, que dice que esa fue su primera manga, se la hizo con una chica llamada Ali Manners. Y lo que ocurrió con esa manga es que básicamente Oliver Sykes quería empezar a tatuarse y se empezó a hacer cosas que a él le parecían cool, como él describe. No tiene ningún significado trascendental o súper importante, sino que él iba cada mes, cada 2 meses a la chica esta y se iba rellenando el brazo. Es un ejemplo de cómo montarte un brazo cuando no sabes mucho de tatuajes o cuando te quieres iniciar en esto, que evidentemente no vas a ir al primer tatuador que encuentres y decirle: tengo la idea perfecta de cómo quiero hacerme la manga, quiero que llegue hasta los dedos, quiero que todo se entrelace de esta manera. No, más bien vas a ir a un tatuador y vas a decir: tengo un par de ideas, me haces una en el hombro, me haces una aquí abajo, y después tienes otro par de ideas, te la haces en el bíceps, te la haces en el antebrazo. Y al final acabas llenándote la manga y cuando te la terminas dices: vaya basura, no sé por qué me hice esto así, porque ahí es cuando aprendes y la siguiente ya te la haces como se hizo él su segunda manga. Su segunda manga, que es una de mis mangas favoritas, que no es algo que digas tú: Dios mío, qué pedazo de manga, pero está brutalmente bien hecha. Me flipan los colores, me flipa cómo se entrelazan todas las piezas, cómo se combinan, cómo se armonizan. Me parece una manga que se nota a leguas que esa segunda manga fue al tatuador, que este tatuador, dejadme mirar el nombre porque no me acuerdo, Uncle Alan, que este tatuador, Uncle Alan o Unclean, en Instagram, dejaré los enlaces abajo, tuvieron un total de 4 sesiones de unas 11 horas, que dice él, para amortizar el dinero, porque obviamente él es inglés, no danés, entonces se tatuaba, supongo que cuando iba de tour por allí o acababa viajando expresamente para terminarse la manga, y fueron eso, 4 sesiones de 11 horas, que el tío tenía que sentarse ahí a muerte. Y se nota una diferencia abismal entre la segunda manga y la primera. Es que de hecho la primera manga a día de hoy se la cubrió de negro, se hizo un blackout como una catedral de grande. Pero bueno, vamos a hablar un poco del resto de sus tatuajes. En el pecho tiene una serie de cosas, tiene como una especie de ataúd con unos querubines, unas telas de araña, muy halloweenesco todo, como nuestro amigo Crow, que si queréis ver cómo analizo sus tatus, pues está aquí. ¡Oh! Y tiene así como en el abdomen un águila, que el águila es un cover-up de su primer tatuaje, que dice que eran unos corazones horribles. Antes de hacerse la primera manga se hizo ahí una caca buenísima y se lo cubrió con el águila. Estos tatuajes del abdomen no tengo claro quién se los hizo, pero igual se los hizo también la chica que le hizo la manga y el pecho, Ali Manners. Es probable que se los haya hecho ella, pero solo tengo certeza de que él hizo el pecho, la manga y la espalda. La espalda, hay una entrevista suya en 2011 que habla sobre sus tatuajes y dice que se la está reservando para un artista que realmente, pues, él esté seguro de que quiere hacerse el espaldón con él. Y al final se dio cuenta de que estaba seguro de hacérselo con la chica que le hizo la primera manga, porque según he investigado, la chica que le hizo la espalda es la misma que le hizo la primera manga, Alison Manners, una vez más, y le hizo ahí un zorro que está bastante guapo. No es mi estilo, pero me gusta mucho la dinámica, me gusta mucho la composición de la pieza, me gusta que baje hasta las nalgotas ahí. Se ve un diseño muy guapo, muy homogéneo y que combina muy bien con el resto de las cosas que él tiene. También aquí tenemos un ejemplo de cómo es algo seguro el hecho de hacerte varias piezas potentes con el mismo tatuador. Si tienes un pecho y el mismo tatuador te hace la espalda, vas a tener más probabilidades de que quede bien que si te haces el pecho con un tío y después la espalda con otro 2 años después, porque quizás no quedan combinados. Y en el caso de la espalda y el pecho da igual, porque son dos lados distintos, pero si te haces el pecho y el abdomen, quizás es mejor que te lo hagas con el mismo tío. O no, si controlas mucho puedes pillar a 2 que sepas, vale, estos 2 van a combinar durísimamente bien. ¿Qué más? En la cara tiene una pluma que la verdad al principio me gustó mucho, porque de aquella los tatuajes en la cara no estaban tan de moda, pero Oliver Sykes dijo: me voy a tatuar la cara. Primero se hizo los 3 puntos, que según él significan vida loca, y según me ha dicho mucha gente también, vendrá el mítico aquí al vídeo a decirme: pues que sepas que no significa eso, no tienes ni idea de tatuajes. Contáis abajo ahí exactamente qué significan. Él se los hizo en Australia, de borrachera, con unos amigos, y después decidió subir de nivel y hacerse un plumote así, bajando por la patilla. Y la idea está muy guapa, pero yo creo que desde el principio tuvo un fallo de rookie, que es hacerse una pluma tan recargada. Si os fijáis, la pluma tiene un montón de detalle, un montón de líneas, que al final esas líneas se abrieron ligeramente y le quedaron como una mancha negra. Tú ves el tatuaje de la pluma de Oliver Sykes a 2 metros de distancia y ya no entiendes que es una pluma, se ve como, no sé, como un ñordo así pegado en la oreja, y eso es una pena, porque el tatuaje, la idea estaba muy guay, pero con el 60% de las líneas que le metió hubiese estado fino, creo yo. ¿Qué más? ¿Qué más? La flor que tiene en la sien se la hizo hace no mucho, quizás hace 3 años, pero bueno, para mí no es mucho, y se la hizo Friedrich Hugo, que es un
un artista alemán, deduzco, y está muy guapa. Es neotradi puro y le quedó, pero muy pana. Si veis el perfil de ese tío, tiene tatuajes muy guapos, echadle un ojo, lo dejaré todo en la descripción, ¿vale? ¿Qué más? Las palmas se las hizo ya, no sé, en 2012 o por ahí. Es lo que os digo, es un visionario. Ahora vemos palmas, vemos tatuajes en la cara, vemos esto, vemos lo otro, vemos black covers, pero Oliver Sykes realmente se cubrió el brazo de negro cuando aún no había casi gente cubriéndose el brazo de negro a nivel de que los pudieses ver en internet, ¿no? De que te los pudieses encontrar. Obviamente había gente ya cubiertísima de negro, pero era gente muy concreta, muy relacionada con el mundo del tatu, muy ya avanzada. Pero lo que es de abrir Instagram y ver a un chaval que lleva tatuajes con un brazo negro, olvídate. Y él lo hizo antes de tiempo. Las palmas de las manos, igual, a día de hoy, palmas de las manos. Tengo un vídeo entero sobre palmas de las manos. Pero Oliver Sykes se las hizo hace 8 años, que es decir, no veías tatuajes de las palmas de las manos nunca. El tío cogió y dijo, pim, pam, ala. El tío lo hace así, lo hace fácil, lo hace sencillo. Es el pro, es Oliver Sykes don fachero. Y yo por eso lo respeto, sinceramente. ¿Qué más? La línea blanca de su Black Over se la hizo Basti Jean, que es un pavo que supongo que controla mucho porque tiene que ser muy complicado el tatuar línea blanca sobre superficie con tinta negra. Es decir, Oliver Sykes llevará en ese brazo pues más o menos unas 5 capas de tinta y la línea blanca te la tiene que hacer un pro y te la tiene que repasar en varias sesiones para que quede más o menos. De hecho, me encantaría conocer a Oliver Sykes solo para mirarle el brazo así de cerca y ver cómo le ha quedado, porque creo que tengo planes relacionados con eso. Y bien, probablemente me haya olvidado de muchas cosas de Oliver Sykes, probablemente hay cosas que quería mencionar pero que no pegaban en este vídeo, como por ejemplo el impostor de Oliver Sykes, que es un tío que yo conocí personalmente en un viaje a Londres, al que se le acusa de haber raptado o, digamos, como medicado a chavalas haciéndose pasar por Oliver Sykes allí en Londres, si no me equivoco. O sea, una historia que si queréis me lo dejáis en los comentarios si queréis que la cuente en otro vídeo a modo de gossip, a modo de contenido totalmente innecesario, pero nosotros a ese pavo le llamamos Oliver Lacker, porque mis amigos y yo viajamos a Londres a un concierto de metal y nos lo encontramos allí hace muchísimos años. Y era un tío que era el híbrido perfecto entre Oliver Sykes y Mitch Lacker, pero en tonto. Y es lo que pasa cuando le copias cosas a la gente y te formas una personalidad pillando cosas literales de esta persona como si fueses un medabot pero tonto del culo. Y ese tío yo lo conocía, así que se me olvidan esas cosas, se me olvidan anécdotas, se me olvidan probablemente muchos detalles sobre Oliver Sykes, pero lo que no se me olvida es que le tenéis que dar like a mi vídeo. Aún no se lo habéis dado, con lo que me lo he currado. Me ha echado un cable Psychobox, me ha echado un cable un montón de suscriptores del canal con los tatuadores, porque me costaba saber quién le había hecho cada cosa, soy muy malo buscando. Así que muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo. Oliver Sykes, si estás viendo este vídeo, que sepas que te quiero, me alegro de que te vaya bien. Decidme en los comentarios, pues si queréis que os cuente la anécdota, si queréis que hable de XXX tentación en el siguiente vídeo, porque probablemente lo haga, probablemente sea otra persona, me queda Post Malone, me queda mucha peña, pero bueno. Suscribíos al canal, chicos, si no lo habéis hecho, no seáis tímidos, que aquí nos lo vamos a pasar muy bien. Un abrazo enorme a todos los homifelas, metedle ahí likes bien facheros a este vídeo, quiero que suba como la espuma. Etiquetadme al Oliver Sykes, que tiene un canal de YouTube, lo voy a etiquetar, os digo cuál es, así él lo puede ver y aprender un poco de español con el Tito René ZZ Homifela. Bueno, vamos parando, ¿no? Hasta la próxima.